Todo comenzó el sábado en casa de los padres de Javier, durante una barbacoa familiar de esas que huelen a chorizo, cerveza barata y secretos mal guardados. Yo estaba junto a la piscina, sirviendo refrescos con una sonrisa tan falsa como el bolso de la prima Raquel, cuando vi a Javier salir del garaje con una caja en las manos. Pálido. Sudando como si llevara dentro dinamita. Mi cuñado Sergio, que estaba arreglando el toldo, lo miró de reojo y luego me miró a mí. No dijo nada, pero bajó la cabeza rápido, como si acabara de ver algo que no debía. Me acerqué con calma, aún riéndome de algo que había dicho mi suegra, y noté que Javier no podía mirarme a los ojos. Le temblaban las manos. ¿Todo bien?, le pregunté, fingiendo no notar nada. Sí, nada importante, murmuró. La caja era la de nuestras cosas del trastero. Supuestamente, se la había llevado para ordenarla. Pero dentro, había algo que no debía haber visto. Lo supe por su cara, por cómo no paraba de mirar de reojo al coche de Diego, mi compañero de trabajo, que ese día estaba invitado casualmente a la barbacoa por Sergio. Había venido con su novia, claro. Y yo ya estaba arrepintiéndome de haberle dicho que sí a esa invitación absurda. Cuando nos sentamos a comer, el ambiente estaba cargado. Javier no decía ni una palabra. Yo intentaba mantener la compostura. Diego estaba al otro lado de la mesa, con su novia agarrada a su brazo como si intuyera algo. Y entonces ocurrió. Mi suegro, que llevaba media botella de vino en el cuerpo, soltó: ¿Y tú, Diego, cómo conociste a Laura? Porque por lo visto trabajan muy juntos, ¿no? Diego se atragantó con el pan. Javier se levantó. La silla cayó al suelo. Yo sonreí. Y ahí fue cuando supe que se avecinaba tormenta. Javier no dijo nada en ese momento, simplemente se alejó de la mesa con la mandíbula apretada y la mirada clavada en el suelo, mientras todos intentaban seguir comiendo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de caer una bomba delante de todos. Yo hice lo mismo. Seguí cortando el filete de pollo que ya se había quedado frío, fingiendo que me interesaba en una conversación estúpida sobre la nueva freidora de aire que se había comprado mi cuñada. Diego no volvió a mirarme en toda la comida. Su novia, que no sabía absolutamente nada, se reía como si aquello fuera un domingo normal en familia. Pero no lo era. Javier lo sabía. Y yo también. Una hora más tarde, cuando ya estaban recogiendo los platos y los niños se metían en la piscina, Javier se acercó por detrás, me tocó el hombro y me dijo en voz baja: necesito hablar contigo. Ahora. Lo miré. No era una petición. No esperó respuesta. Se fue directo al garaje otra vez. Me excusé con mi suegra diciendo que iba al baño, y lo seguí. El garaje olía a pintura vieja y gasolina. Javier estaba de pie junto a la caja abierta. Dentro, lo vi todo. Había una carpeta con papeles, un pendrive, y una pequeña caja de cartón con una pulsera que yo había perdido hacía meses. Era de Diego. Una vez me la regaló, y yo, como una imbécil, la guardé en una caja del trastero después de quitármela para evitar preguntas. Supongo que la vida tiene su propio sentido del humor. ¿Esto qué es?, preguntó sin levantar la voz, pero con una frialdad que me heló el cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí? No me estoy riendo de ti, respondí, porque no sabía qué más decir. No es lo que piensas. Ah, no. Entonces, ¿qué es, Laura? ¿Un juego? ¿Un error? ¿Una gilipollez de una tarde que por casualidad dejó regalos en una caja? Me quedé callada. Lo que más dolía no era su rabia, sino su decepción. Ese tono resignado. Esa manera de hablar como si ya no hubiera nada que salvar. No podía soportar que él me mirara así, como si no me reconociera.
No fue planeado, dije al final, y fue lo único honesto que pude decir en ese momento. No fue algo que yo buscara. Pasó y me sentí viva. Y luego se me fue de las manos. «¿Te sentiste viva?», repitió Javier, mirándome como si no me conociera. ¿Y yo qué? ¿Qué era yo? ¿El muerto? No es tan simple. Las cosas entre nosotros no estaban bien desde hace tiempo y tú lo sabes. No me vengas con eso, me cortó, ahora sí alzando un poco la voz. No me vengas con que estábamos mal. Yo no estaba follándome a nadie de la oficina para compensar. ¿Estábamos mal? Puede ser. Pero no lo hablaste. No intentaste nada. Fuiste directa al plan B. Quise defenderme, de verdad. Quise decirle que había intentado hablar con él, que hubo momentos en los que me sentía sola, ignorada, invisible. Pero sonaba ridículo en mi cabeza, y aún más ridículo al intentar formularlo en voz alta, así que no dije nada. Me limité a agachar la mirada mientras él respiraba hondo y se alejaba de mí como si le diera asco estar en la misma habitación. ¿Quién más lo sabe?, preguntó de pronto, dándose la vuelta. ¿Sergio? ¿Tus compañeras? ¿Tu madre? ¿Quién más se ríe de mí a mis espaldas? Nadie, dije rápido. Nadie lo sabe. Solo tú y yo. Bueno, y él. Qué generosa eres, escupió con sarcasmo. Supongo que debería agradecer que al menos no hiciste una fiesta para contarlo. El silencio se volvió insoportable. Podía oír a los niños chapoteando fuera, las risas, los vasos chocando en el fregadero. Todo seguía como si nada, y dentro del garaje, nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos. ¿Terminó?, preguntó, y por un momento vi algo parecido a esperanza en su expresión. No le respondí de inmediato. Dudé. Y esa duda fue peor que cualquier confesión. Laura, ¿terminó?, insistió, ahora más lento, más peligroso. Sí, mentí, y lo supe en cuanto lo dije. Me escuché a mí misma y me odié. Javier no dijo nada más. Agarró la caja, cerró la tapa con rabia y la tiró al suelo. Todo cayó con un ruido seco. La carpeta, el pendrive, la pulsera. Nada más importaba. Me miró una última vez, sin decir palabra, y se fue. Me quedé allí, sola, rodeada de pruebas que yo misma había sembrado. No sé cuánto tiempo estuve en ese garaje. Pero cuando salí, ya no era la misma mujer que había entrado. Tampoco lo era mi marido. La noche de la barbacoa terminó en silencio. Javier no volvió a hablarme. No hizo ningún comentario, ni me miró, ni me pidió explicaciones al llegar a casa. Metió a Mateo en la cama como si nada, cerró la puerta de su habitación con delicadeza y se encerró en nuestro dormitorio sin decir una sola palabra. Yo me quedé en la cocina con una taza de té que no bebí, mirando la pantalla del móvil como una idiota, esperando un mensaje que nunca llegó. Diego, por supuesto, no me escribió. No lo haría. No después de lo que pasó. No con esa mirada que me lanzó antes de irse, como si supiera que acababa de entregarme sin querer. Pasaron 2 días sin que Javier dijera nada. Aún dormíamos en la misma cama, pero era como compartir habitación con un mueble. No tocaba nada, no hablaba, no preguntaba, no gritaba. Me saludaba con un buenos días apagado y me contestaba con monosílabos si le preguntaba algo sobre Mateo o sobre la cena. El resto del tiempo, silencio. Pero yo sabía que no era paz. Era acumulación. Estaba esperando el momento exacto. Y llegó. Fue un miércoles por la noche, después de cenar, cuando me dijo sin rodeos, vamos a hablar. Ahora. Nos sentamos en el salón. Apagó la televisión,
Cerró la puerta del pasillo y se quedó de pie delante de mí, con los brazos cruzados, como si estuviera interrogando a un sospechoso. No había rabia en su voz, pero sí un cansancio que me hizo sentir más culpable que cualquier insulto. Dime lo que pasó. Todo. Sin adornos. Sin tonterías. Y sin intentar justificarlo, dijo mirándome directo a los ojos. Me costó arrancar. Las palabras no salían. No sabía si debía contarlo todo o dejarlo en la superficie. No sabía qué dolería más, los detalles o el vacío. Pero él insistió. ¿Te acostaste con él? Preguntó. Sí. No esperé a que lo repitiera. No quería alargar esa parte. Me miró sin reaccionar, pero noté cómo apretaba los puños. Tragó saliva. ¿Cuántas veces? 3. ¿Dónde? Una vez en su coche. Otra en un hotel de carretera. Y una en su casa, cuando su novia estaba de viaje. No aparté la mirada, no porque fuera valiente, sino porque ya no quedaba dignidad que defender. Él me miró como si hubiera estado a punto de vomitar, pero se contuvo. ¿Por qué? Porque necesitaba sentir que alguien me miraba. Que me deseaban. Que aún importaba. ¿Y yo qué? Yo no te miraba. ¿No te deseaba? No es eso. Es que tú estabas metido en tu rutina. Trabajo, casa, Mateo, la hipoteca. Siempre estabas cansado. Siempre estabas con la cabeza en otro sitio. Y yo también, claro, pero me sentía invisible. Como una compañera de piso, no como una pareja. ¿Y por eso decidiste follarte a otro? No lo decidí así, de golpe. No fue una elección fría. Fue algo que fue creciendo. Empezó con tonterías. Miradas, mensajes, cafés, frases que me hacían sentir distinta. Y me dejé llevar. Me gustaba. Me hacía sentir viva. Me sentí deseada. Javier se sentó al fin, en la otra punta del sofá, con el cuerpo hundido y la mirada perdida. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Sientes algo por él? No lo sé. Pues acláralo, porque esto no es una película de las 5. Esto es nuestra vida, Laura. Hubo un silencio largo. Yo quería llorar, pero me aguanté. Él no lloraba. No porque no sintiera, sino porque ya no quedaba nada que moverse dentro. Estaba completamente seco por dentro. Desgastado. ¿Y ahora qué? Le pregunté, sabiendo que cualquier respuesta me iba a romper por dentro. Ahora nada. Ahora tú te vas a dormir a la habitación de invitados. Y yo necesito tiempo. No sé si quiero seguir con alguien que me mintió así. No sé si puedo perdonarte. Ni siquiera sé si quiero intentarlo. Pero por respeto a Mateo, por respeto a todo lo que hemos vivido, no te voy a echar a la calle esta noche. Pero no me hables. No me busques. No me toques. No me mires. No quiero saber nada de ti hasta que yo decida qué hacer. ¿Y si quiero salvar esto? Demasiado tarde para querer salvar algo que ya has quemado. ¿No puedes al menos escucharme? Te estoy escuchando. Y cuanto más hablas, peor me siento. ¿Y Mateo? ¿Qué le vamos a decir? A Mateo no se le dice nada. Al menos no aún. Él no tiene la culpa de tus decisiones. No fueron solo mías. No me jodas, Laura. Yo no abrí las piernas por aburrimiento. Me quedé en silencio. Ese golpe fue directo. No buscaba herirme, solo escupir la verdad sin anestesia. Y lo había conseguido. Esa noche dormí en la habitación pequeña. Me acosté con ropa, sin apagar la luz.
No pude pegar ojo. Pensé en Diego, en Javier, en Mateo, en mí misma, en cómo se desmorona todo lo que parece sólido en cuestión de segundos. No quise mirar el móvil. No quise mirar el reloj. Solo quería que amaneciera para saber si al menos seguía respirando. Pasaron 4 días en los que no me dirigió la palabra. Solo hablaba conmigo cuando Mateo estaba delante, y aún así lo hacía con una frialdad quirúrgica, usando frases prácticas, sin añadir una sola palabra más de lo necesario. No me preguntaba cómo estaba, no me miraba, no me dejaba notas, no respondía a mis intentos por acercarme. Se convirtió en alguien que dormía al otro lado de la casa, que desayunaba antes de que yo bajara, y que salía de casa sin hacer ruido, como si su único objetivo fuese no coincidir conmigo ni un segundo más de lo indispensable. Pero lo que más me inquietaba no era el silencio, sino que no sabía en qué estaba pensando. Javier nunca había sido impulsivo, pero sí meticuloso. Cuando tenía un problema, no reaccionaba rápido, pero cuando tomaba una decisión, ya lo tenía todo planeado desde antes. Y yo lo conocía lo suficiente como para saber que estaba preparando algo. El lunes siguiente, llegó más temprano de lo habitual del trabajo. Yo estaba doblando ropa en la habitación de invitados y él entró sin avisar, sin tocar, sin saludar. Llevaba un sobre en la mano y una expresión tan neutral que daba miedo. Me lo extendió sin hablar. Lo tomé, lo abrí y me quedé mirando lo que había dentro. Eran 3 copias de una carta firmada por él, una para recursos humanos de mi empresa, otra para el colegio de Mateo y otra con una nota que decía: esto también va a la oficina de Diego si lo intento de nuevo. La carta era un relato detallado, pero impersonal, de lo ocurrido. No usaba insultos, no contenía juicios de valor, no pedía nada. Solo explicaba que había habido una infidelidad entre empleados y que, como padre de un alumno en ese colegio, le preocupaba que ciertas relaciones afectaran la estabilidad emocional del entorno familiar. La última parte era la más dura. Decía que lo hacía por proteger a su hijo y que no tenía intención de causar daño innecesario, pero que ya no iba a quedarse callado ante el nivel de humillación que había sufrido. Me quedé congelada, leyendo y releyendo la carta, intentando encontrar una manera de frenarlo sin rogar, pero no encontré ninguna. ¿Vas a mandarlas?, pregunté en voz baja, sabiendo de antemano la respuesta. Solo si tengo que hacerlo. Tú decides. ¿Y qué tengo que hacer para evitarlo? Dejar el trabajo esta semana. Y pedir traslado de colegio para Mateo. Me niego a que lo eduquen en un entorno donde se normaliza lo que tú hiciste. ¿Quieres que deje mi vida entera en una semana? Yo no te obligué a follarte a tu compañero. Esto no es castigo. Es limpieza. Estás arruinando todo. No, dijo mirándome con la misma calma con la que uno se quita una astilla. Tú lo arruinaste. Yo solo estoy asegurándome de que las piezas que quedan no me exploten en la cara. No supe qué responder. Tenía razón. No podía quejarme de las consecuencias si fui yo quien empezó todo. Pero el golpe de realidad fue tan fuerte que tardé unos minutos en reaccionar. Intenté negociar, pedir tiempo, proponer otras soluciones, incluso lloré por primera vez desde la conversación en el garaje, pero él ya no estaba en modo diálogo. Solo asentía, negaba o se marchaba. Era como hablar con alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba ejecutando la parte final del plan. Esa misma noche, sin decirme nada, se fue a dormir con Mateo a su cuarto. Al día siguiente pidió cita en 2 colegios privados y uno concertado. Me enteré porque lo escuché hablar por teléfono en el salón mientras yo hacía como que no oía nada. También se llevó mis llaves del coche familiar y dejó las del suyo encima de la mesa, como una manera indirecta de decirme que a partir de ahora, si necesitaba moverme, tendría que hacerlo sola, con lo que quedaba. No mencionó lo de la casa, ni los papeles, ni si pensaba echarme o iniciar el divorcio. No necesitaba hacerlo.
Yo ya estaba castigada. Y su forma de venganza no era una explosión, sino una demolición lenta, meticulosa y efectiva. El miércoles por la mañana, en la oficina, noté que Diego ya no estaba. Su mesa estaba vacía, su monitor apagado, su taza desaparecida. Pregunté a uno de los técnicos y me dijeron que había pedido el traslado a otra sede en Madrid. Nadie dio explicaciones. Nadie preguntó más. Pero yo lo supe. Javier no mandó la carta. No hacía falta. Solo tuvo que llamar, o mandar un correo, o hablar con alguien. Y ya está. Diego fuera. Yo expuesta. La tensión en el aire se volvió insoportable. Cada vez que entraba a la sala de reuniones, sentía miradas. Cada vez que me llamaban al despacho de dirección, temía que me pidieran la renuncia. No lo hicieron. Pero me cambiaron de puesto a uno más administrativo, sin contacto directo con clientes, con menos visibilidad, menos salario variable, menos todo. Era evidente que sabían. Era evidente que me estaban arrinconando poco a poco para que me fuera por mi cuenta. Javier no había mandado las cartas, pero su amenaza fue más eficaz que cualquier denuncia formal. Había destruido mi vida profesional en menos de una semana, sin levantar la voz, sin insultarme, sin poner una mano encima. Solo usando mi culpa y su inteligencia. Esa noche, cuando Mateo se fue a dormir, me senté en el sofá del salón. Javier estaba en el otro extremo, viendo la tele en silencio. No sé por qué hablé. Quizá porque ya no tenía nada más que perder. Ya no soy nadie. ¿Eso querías? Él me miró por unos segundos. Luego apagó la tele. No. Yo quería una esposa. Tú elegiste dejar de serlo. Solo estoy aprendiendo a vivir con esa realidad. Me fui sin decir nada más. La casa se había convertido en un espacio compartido por dos personas que se evitaban como si fueran extraños obligados a convivir por necesidad. Lo único que aún nos mantenía bajo el mismo techo era Mateo. Sus horarios, sus deberes, sus cenas y sus preguntas servían de excusa para no hablar de lo que importaba. Pero yo ya no podía seguir así. Me sentía en pausa, suspendida en una rutina en la que todos mis movimientos eran observados, medidos y luego ignorados. No sabía si él esperaba algo más de mí o si simplemente estaba esperando que me marchara por mi cuenta. Pero yo necesitaba cerrar. Saber si esto era el final o solo el intermedio de una historia rota. Fue un domingo por la noche cuando decidí hablar. Mateo se había quedado a dormir en casa de un amigo, así que estábamos solos. Javier estaba en la cocina, leyendo algo en el móvil y bebiendo café, con la misma expresión impasible que llevaba semanas usando como escudo. Me acerqué despacio y me senté frente a él sin pedir permiso. No levantó la vista, pero sabía que me había visto. Tenemos que hablar, dije con voz clara pero sin confrontación. Habla, respondió sin cambiar el tono ni apartar la mirada de la pantalla. No puedo seguir así. No sé si tú estás esperando que me vaya, que lo arregle o que desaparezca. Pero esto no es vivir. Y ni tú ni yo merecemos esto. Necesito saber qué piensas. Si quieres separarte, si quieres seguir, si quieres que hablemos o si todo ya está decidido en tu cabeza. Lo estoy pensando, dijo, ahora sí dejándome de mirar. Y créeme, no es tan fácil como parece. No quiero convencerte de nada. Solo quiero saber dónde estoy parada. Si tengo que irme, me voy. Si quieres que luche por esto, dime cómo. Pero no me tengas aquí como si fuera una sombra. No puedo con esta incertidumbre cada día. ¿Y qué esperas que te diga? ¿Que me olvidé de todo? ¿Que ya está perdonado? ¿Que volvamos a dormir juntos como si nada? ¿Tú crees que esto es una película en la que todo se arregla con una conversación?
Lo que hiciste no fue un error. Fue una traición. Y no solo a mí. También a nuestro hijo. A nuestra historia. A todo lo que construimos. Lo sé. No vengo a justificarme. Vengo a asumirlo. Pero necesito saber si queda algo. Si quieres intentarlo. Si existe una mínima posibilidad de reconstruir algo. ¿Y por qué querría reconstruir algo que tú misma destruiste con tanta facilidad? ¿Qué me garantiza que no lo vas a volver a hacer en 5 años cuando te sientas invisible otra vez? No hay garantías. Pero tampoco las había cuando nos casamos. Solo compromiso. Y eso es lo que falló. No fue solo mío. Pero sí, fui yo quien se pasó el límite. ¿Te arrepientes? Sí. Pero no solo del acto. Me arrepiento de cómo lo gestioné. De no hablar contigo antes. De no decirte lo que me estaba pasando. De buscar fuera lo que no tenía el valor de pedirte. Me arrepiento de cada mentira. De cada mensaje. De cada silencio. ¿Y me lo habrías contado alguna vez si yo no lo descubro? No supe qué decir. La respuesta era evidente, y mentir en ese momento no tenía sentido. Él lo notó. Eso es lo que más me duele. Que si no llego a encontrar esa maldita pulsera, hoy seguiríamos comiendo en casa de mis padres como si nada. Tú sonriendo, él fingiendo, y yo haciendo el ridículo delante de todos. No puedo cambiar eso, Javier. Solo puedo decirte que no quiero que esto termine así. Que si me das una oportunidad, solo una, voy a demostrarte que puedo ser mejor. Que lo que rompí, puedo repararlo, aunque tarde años. Se quedó en silencio. No con la expresión de quien no sabe qué decir, sino con la de alguien que ya lo ha pensado demasiado y solo está ordenando las palabras. Luego, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. Voy a ser sincero. No sé si quiero seguir contigo. Hay una parte de mí que te odia. Que no te reconoce. Que no entiende cómo llegaste a ese punto. Pero también hay otra parte que te recuerda cuando empezamos. Que piensa en Mateo. Que no quiere divorciarse y ver a su hijo yendo de una casa a otra como si fuera un paquete compartido. No tengo una decisión ahora mismo. Pero sí tengo una condición. Dímela. Terapia. De pareja. Y también individual. Si vamos a intentar algo, no va a ser por pena, por rutina ni por Mateo. Va a ser desde la verdad. Y si en ese proceso me doy cuenta de que no puedo perdonarte, lo vamos a dejar sin más drama. Pero al menos lo habremos intentado. Acepto. Lo que haga falta. Y otra cosa. No quiero promesas. Quiero hechos. Cambios reales. Si no lo haces, no me va a temblar la mano en pedir el divorcio. No necesito más advertencias. Lo entiendo. Bien. Entonces veremos qué queda. Pero no esperes cariño, ni sexo, ni abrazos, ni nada parecido. Todo eso murió por ahora. Si vuelve, será porque nace solo. No porque tú lo empujes. Lo entiendo, dije, sintiendo por primera vez en semanas que al menos teníamos algo más que silencio entre nosotros. No fue una reconciliación. No fue perdón. Fue un punto de partida. Difícil, amargo, pero real. Han pasado 8 meses desde aquella conversación en la cocina. Cuando lo pienso, no sé si ha sido mucho o poco tiempo, pero sí sé que me ha cambiado por dentro. Hicimos terapia. Empezamos juntos y luego por separado. Las primeras sesiones fueron incómodas, tensas, con silencios más largos que las respuestas, y miradas que evitaban encontrarse. Javier iba con una actitud neutral, como quien cumple un requisito,
sin mostrar intención real de arreglar nada. Yo, en cambio, iba desesperada por arreglarlo todo rápido, por dar explicaciones, por justificarme de formas que sonaban vacías incluso para mí. La psicóloga nos frenó en seco la tercera vez. Dijo que si queríamos seguir, tendríamos que empezar por aceptar que no había solución rápida ni garantizada, y que muchas veces el final más sano era precisamente dejarlo ir. Esa frase me dejó tocada, pero también me hizo pensar por primera vez en la posibilidad real de que esto no tuviera arreglo. Javier se fue transformando con el tiempo. Al principio, iba por obligación. Luego, poco a poco, empezó a hablar más, a soltar cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas sobre cómo se había sentido invisible, sobre cómo siempre cargaba con todo porque pensaba que era lo que debía hacer como padre y marido, y cómo ese papel de proveedor silencioso lo había secado emocionalmente. Yo también hablé, pero no desde el papel de víctima que usé durante las primeras sesiones, sino desde la realidad cruda. Fui cobarde, fui egoísta, busqué fuera lo que no tuve el valor de pedirle a él, y todo eso tuvo un precio. No me excusé. No pedí perdón cada semana como al principio. Solo dije la verdad. Y dejé que la procesara a su manera. Pasaron semanas sin que pasara nada importante. Vivíamos como dos personas que convivían sin conflicto pero sin amor. Acordamos que no habría intimidad de ningún tipo hasta que él lo decidiera, y yo cumplí. No pregunté, no presioné, no le exigí afecto. Solo estuve ahí, intentando reconstruirme como persona más que como esposa. Empecé a trabajar en otro sitio, lejos de mi antigua oficina. Más horas, menos salario, pero al menos no tenía que ver caras conocidas. El colegio de Mateo también cambió. Se adaptó rápido, como si todo esto le hubiera afectado menos de lo que yo creía, aunque sé que los niños entienden más de lo que aparentan. Empezó a dormir mejor, a reírse más, a preguntar menos. Javier y yo le dimos una versión suave de lo que había pasado. Le dijimos que mamá y papá estaban pasando un momento difícil y que estaban intentando solucionarlo juntos. No preguntó mucho. Asintió y siguió jugando con sus legos. A los 5 meses, Javier me dijo que ya no sentía rabia. Que no podía asegurarme que volviera a amarme, pero que al menos me respetaba por haber enfrentado las consecuencias sin huir. Dijo que no sabía si era amor lo que quedaba o solo costumbre, pero que, por ahora, no pensaba en el divorcio. Que no quería volver a lo de antes, que si esto seguía, tenía que ser una relación nueva. No una reconstrucción del desastre. Me propuso empezar a salir, sin la etiqueta de pareja. Ir al cine. Cenar fuera. Hablar sin hablar de la terapia. Volver a conocernos, pero sin fingir que todo estaba bien. Acepté. Salimos por primera vez un sábado. Fuimos a un restaurante pequeño que nunca habíamos pisado antes. Comimos tranquilos. No hablamos del pasado. Hablamos de series, de Mateo, del trabajo. No hubo tensión. No hubo distancia. Tampoco hubo besos, ni caricias. Solo presencia. Al volver a casa, no intentó nada. Nos despedimos con un simple buenas noches y cada uno se fue a su habitación. Y aunque fue frío, fue honesto. Ahora, 8 meses después, seguimos en terapia. Seguimos viviendo juntos. Seguimos sin saber si esto es un matrimonio o un acuerdo de paz. A veces dormimos en la misma cama. A veces no. Hay noches en las que me abraza. Otras en las que me ignora. No me lo tomo como castigo. Ya no. Aprendí que no se puede forzar el ritmo emocional de otra persona. Que a veces reparar no es volver a construir lo mismo, sino crear otra cosa, con otras reglas. No sé si estamos juntos por amor, por Mateo, por costumbre o por miedo a estar solos. Quizá un poco de todo. Pero por primera vez en años,
hablamos de verdad. Decimos las cosas aunque duelan. No escondemos lo que sentimos para mantener una imagen. Y eso, aunque suene poco, para mí es mucho. Aprendí que ser infiel no empieza el día que te acuestas con alguien. Empieza mucho antes, cuando dejas de hablar, de pedir, de mostrarte vulnerable. Cuando escondes lo que necesitas y esperas que el otro adivine. También aprendí que el perdón no es obligatorio. Que nadie te lo debe. Que si llega, es un regalo. Y que si no llega, toca aceptarlo y seguir. No me considero víctima de nada. Fui responsable de lo que hice y de sus consecuencias. Acepté todo lo que vino. Perdí muchas cosas. Pero gané una versión de mí que ya no necesita esconderse ni mentir. Y eso también importa. Si esto termina o no, no lo sé. Pero al menos ya no me despierto cada día esperando que alguien me diga quién soy o qué merezco. Porque eso, ahora, lo tengo claro yo.